Hola, Hola, queremos que se conecten otras personas y el profesor. sí, no hay problema.
Hola Alejandro, buenas tardes. Esperamos un Hola, buenas ratito tardes. para que Sí, se sí, conecte más. sí, yo tuve algún inconveniente, no podía entrar, pero ahora ya se solucionó. No sé qué pasa en realidad, Ah, ya, súper. Igual pero ya esperemos un estamos ratito acá. para que llegue más gente. Ningún problema. Gracias. Ya, gracias. A ti.
Ya Alejandro, comencemos nomás la clase. Perfecto. Iniciamos entonces. Ya, muchas gracias. A ti. Ya, chiquillos, buenas tardes los que están conectados. Eh, lo primero que les voy a comentar que voy a compartir un archivo por el chat, que es la clase número 2 para que lo puedan descargar. Y comparto inmediatamente mi pantalla. Habíamos dejado un tema propuesto, ¿verdad? Entonces vamos a desarrollar el tema propuesto primero, si es que no lo han podido hacer, y luego trabajamos con el archivo que le acabo de compartir. Avísenme por favor si pueden descargar el archivo. De no poder, lo vuelvo a tachar al chat de Zoom para que lo puedan descargar. Se ve la pantalla, ¿verdad? Para que me cuenten. Gracias, Tania. Perfecto. Ya. Entonces, creo que habíamos resuelto hasta acá nosotros y dejamos propuesto, indudablemente en la medida en su tiempo que se lo permitiera, desarrollar este ejercicio. No sé si lo pudieron hacer, si alguien intentó hacerlo, o por temas de tiempo, de trabajo, nadie lo pudo realizar. Yo lo hice el mismo día. Hola Alejandro, voy a buscarlo porque lo guardé en una carpeta aparte. Perfecto, Pamela, gracias por comentar. Y Yo Tania, ¿usted también lo pudo lo resolver? hice. También lo hizo Pamela Palma, Dos. perfecto. ¿Y Tania y Yo Miguel? también lo hice, sí, también. Ah, perfecto. ¿Y Miguel estará por ahí? Si me puede comentar. Porque si ya lo hicieron, partimos con el archivo que le acabo de compartir. Parece que Miguel debe estar ocupadito, que no responde. Ya, de todas formas, antes de partir con la clase 2 voy a desarrollarlo igual para que ustedes puedan validar si los resultados que yo obtenga son los mismos que ustedes van a sacar. Por lo tanto, acá, ¿cierto? Lo que yo tenía que hacer, el aumento de salario, era tomar este salario, ¿verdad? Y multiplicarlo por el porcentaje que está fuera llamado aumento. Y por el hecho de estar ese porcentaje fuera de la planilla principal, ¿cierto? Nosotros tenemos que tomar la precaución de dejarlo fijo, con el único propósito de que al momento de copiar mi fórmula, esta celda, ¿cierto? No se desplace, siempre sea la misma celda. ¿Ya? Eso era lo inicial. El nuevo salario era prácticamente sumar el salario más el aumento. Yo lo voy a hacer de esta forma. Selecciono inclusive las columnas vacías y le digo acá la suma o autosuma, como le llaman muchas personas. ¿Ya? Esta columna de la hora diurna dice que hay que dividir el nuevo salario por un factor, ¿cierto? Una constante que es 240. Por lo tanto, yo tomo ese nuevo salario y lo divido por esta constante que es 240. ¿Ya? Y me indica acá que el valor de mi hora para el primer caso es 1677 y obviamente acá para lo restante calcula el valor de hora que corresponde. Acá esta fórmula, lo que yo tengo que tomar, ¿cierto? Me dice que tengo que tomar este valor de la hora y multiplicarla por estos factores que están aquí arriba, ¿ya? Entonces, eso me indica que hay que trabajar con algún tipo de referencia. Entonces, digo, esa referencia multiplicada, ¿cierto? Por ese valor. En esta columna yo debo permitir que la fila cambie, pero no así la columna. Por lo tanto, acá juego con la referencia mixta de columna, que es esa. Y sin embargo, acá en el H yo debo permitir que la columna vaya cambiando, pero que la fila se mantenga intacta, inmóvil. Por lo tanto, juego con la referencia ahí de fila. ¿Ya? Y ese resultado yo lo voy a colocar hasta acá. Lo muevo ahí, ¿cierto? Y de ahí lo desplazo hasta donde corresponda. Y ahí yo observo que siempre está tomando los valores que corresponden. ¿Ya? Y finalmente, ¿cierto? Me dicen que el nuevo salario, yo podría pensar que voy a sumar todo eso, pero el nuevo salario, el total salario, perdón, debe ser
esa celda más estos valores. No se considera el valor de la hora diurna. ¿Ya? Por lo tanto, ahí presiono Enter y aquí, ¿cierto? Llego a ese resultado. Y finalmente, ¿cierto? Para el caso de la fila de los totales, bueno, yo voy a marcar todo eso y voy acá simplemente a sumar, enancho un poco la columna y puedo aprovechar de a todo eso darle formato estilo milla. Ujú. Aquí se me corrió algo ahí. Ya. Ahí entonces tomo eso y sumo, ¿cierto? Ya, y No, al sumar se genera una situación extraña, así que lo voy a hacer de la siguiente forma. Ya, después vamos a darnos cuenta qué es lo que está pasando ahí, pero hay que tomar alguna precaución, ¿cierto? Aquí puedo ajustar este rango si es que así lo deseo. Le doy ahí, ¿cierto? Y esta fórmula la copio por acá. Y le doy el formato millar ahí y el ancho esa columna. No sé si ahí coincido con lo que ustedes obtuvieron como resultado. sí, a mí me Perfecto, ¿cierto? coincide. Ahí le coincide. Y al resto de los que están disponibles, Sí, también. también, ¿cierto? No era tan difícil el ejercicio. Sí requería, ¿cierto? Que ocupáramos la referencia a los temas que hemos visto. Hecho ese ejercicio, ¿cierto? Este de acá queda la ampliación que ha propuesto, ¿ya? Cuando tengan tiempo acá, para que hagan los tipos de cambio en ese. ¿Ya? Así que voy a grabar eso, voy a salir de este archivo y voy a abrir, ¿cierto? El archivo que voy a compartir con ustedes ahora, que es la clase número 2. ¿Ya? En este archivo de la clase número 2 vamos nuevamente, ¿cierto? A ver el uso, reforzar el tema de las fórmulas, vamos a partir con cosas muy simples y vamos a incorporar el uso de las funciones básicas que uno debería manejar cuando tiene las fortalezas o conocimientos para un Excel básico. ¿Ya? Partimos con algo muy simple, ¿cierto? Acá vamos a aplicar la suma, ¿cierto? Si yo quiero sumar todos los datos de la tabla, bueno, llamo la función autosuma y le indico el rango que quiero sumar y obviamente me da ese resultado. Aquí parece que eso es. ¿Ya? La resta, fíjense que yo puedo decir que si quiero restar, voy a tomar, por ejemplo, la celda de 15, que es esa que está ahí, y le voy a restar la celda de 12. Y ahí me da nada difícil, ¿cierto? Son cosas muy simples. Después me dice que tengo que multiplicar y lo voy a hacer de esta forma, del de 8, de 9, de 10 y de 11. Entonces digo del de 8, digo por el de 9, por el de 10 y por el de 11. Y presiono Enter. Ya, luego acá esta división, ¿cierto? Hago lo que me piden, el de 17, lo divido, ¿cierto? Por el de 10, por ese valor, llegando a ese resultado. Y finalmente, si yo quiero elevar a una potencia acá en Excel, si quiero trabajar con potencia en Excel, hay una función que les voy a dar a conocer que se llama justamente potencia. ¿Mm? Y esta función dice cuál es el número que quiere la potencia, el de la celda D13, ese número. ¿Y cuál sería la potencia que quiero que llevar? Al de la D10. O sea, quiero elevar el 9 a potencia 3. Y el resultado es 729. ¿Ya? ¿Consulta alguna duda?
¿Alguna consulta, chicos? No, no creo que debería haber ninguna. Ahora miren acá. Esa multiplicación yo la hice ahí de manera manual. También acá en su efecto hay una función que se llama producto. Y esta función que se llama producto, yo le puedo indicar acá de las celdas de 8 hasta la de 11 y presiono Enter y también obtengo, ¿cierto?, el mismo resultado. Claro que él acá, fíjense que me alineó el dato numérico a la izquierda y además me está marcando acá un informativo donde él considera que yo tengo un error, ¿ya? Y yo voy a decir que tiene error y el error que él piensa que tengo es que no consideré todo este rango, sino que parte de él. Y al no el darse cuenta que había más información hacia abajo, él inicialmente piensa que yo me pude haber equivocado en la selección de datos. Por eso que lo demarca acá como si fuese un error, ¿ya? Pero también con esa función, en su formato más simple, yo puedo multiplicar cosas, ¿ya? Distintos valores de celda. Ahora, si nosotros nos vamos a la hoja que dice ejercicio fórmula 2, ¿ya? Tengo este ejercicio, son las 15:25, 15:30. Háganlo ustedes y lo resuelvo yo de ahí para que vamos comparando resultados, para que sigamos aquí. Con esto terminamos el tema de la creación de fórmula, ¿ya? Hagan este ejercicio ustedes 5 minutos, 4 minutitos quedan para que lo hagan ustedes. Es muy simple y de ahí hacemos el match, lo desarrollo yo y vemos si llegamos a lo mismo, ¿ya? No habría ningún problema. Vayan haciendo, por favor, chiquillos. Alejandro, en el archivo viene ¿Cuánto? resuelto, ¿no? No, Está con no. valores el mío al menos que yo descargué. ¿Cuál? ¿En la ejercicio fórmula 2? Sí, No, no sé está si a los demás vacío. les pasa, pero El yo mío lo veo, también. viene resuelto. Sí, viene resuelto. Mm, a ver, yo habría el mismo que ustedes, o sea, a ver, lo voy a Totales nueve compartir de millones nuevo. setecientos, 9.894.000, cuota mensual 415. Espérenme un segundo, Ya, voy a guardar hasta donde tenía. Voy a volver a compartirlo. Puede que me haya equivocado y haya tomado tal vez el del otro grupo. Y ahí se los paso de nuevo, chiquillos, al archivo. Corroboren que ese no esté resuelto. Y el otro lo cierran y lo pueden eliminar si gustan para que podamos practicar sobre el ejercicio sin resolver, por favor. no sé, ¿no está en el baño? Oh, dile, en clase. ¿Pudieron descargar el archivo, chiquillos, de nuevo? Estoy en eso. Ya. Ya, yo sí estoy lista. Ya, perfecto. Entonces ahora sí, si estamos todos con el archivo correcto, voy a volver a abrirlo. Sí, ahí sí puede. Ya. Ahora sí está ese, ¿verdad? Ahí sí. Ya, ahora sí. Entonces ahora sí, 4 minutitos para que lo completen. De ahí lo hago yo. Es muy simple y con esta hoja terminamos el tema de fórmula de funciones. De las fórmulas principalmente.
Un minuto y medio y revisamos, chiquillos. Ya, revisamos entonces. Vamos a ver. Acá eran fórmulas muy simples, ¿cierto? Tenía que tomar ese valor de ahí y multiplicarlo por el 102%. Así que eso se replica, ¿verdad? Acá la cuota dice que era el valor real del préstamo dividido por los meses. Entonces digo el valor real del préstamo dividido por los meses. Ahí tengo cuánto vale mi cuota mensual. Así que acá el préstamo cancelado sería la cuota que debo pagar por las que ya tengo pagadas. ¿Mm? Eso es lo que yo he pagado. ¿Ya? Acá es básicamente, ¿cierto? Acá indicar eh, el rango correcto aquí, que era ese, ¿cierto? Ese lo puedo sacar acá. Acá puedo hacer lo mismo, puedo sumar, corrijo el rango ahí y finalmente acá saco también el total y también acá viendo la opción aquí de corregir el rango. ¿Ya? Hasta ahí creo que deberíamos coincidir, ¿verdad? Sí, Perfecto. Ahora yo les voy a proponer algo este ejercicio acá. Aquí al ladito, yo quiero saber, por ejemplo, cuánto falta por pagar
¿Cuánto me falta aquí por pagar? ¿Y cuál es el porcentaje, el porcentaje pagado del total préstamo? Quiero que usted me determine acá cuánto falta por pagar ahí y cuál es el porcentaje pagado sobre el total del préstamo. ¿Cuánto es lo que yo ya he pagado? ¿Ya? Entonces vamos a copiar el mismo formato. Acá podemos hacer las mismas líneas. Entonces hagan ese cálculo, cuánto falta por pagar y cuál es el porcentaje pagado del total del préstamo. Aquí expresado en formato porcentaje, ¿ah? Ya. Unos 3, 4 minutitos para que deduzcan esta fórmula. Estas fórmulas tienen que deducirlo ustedes. ¿Cuánto falta por pagar? No es una fórmula compleja. ¿Y cuál es el porcentaje pagado sobre el total del préstamo? Si he pagado un 20, un 30%, ¿cuánto he pagado? Eso es lo que quiero que se ilustre ahí. ¿Se entiende, verdad? Sí. Recuerden que me pueden hacer ahí un gesto con la dedito hacia arriba para yo darme cuenta que sí se está entendiendo lo que estoy consultando, por favor. Entonces, 4 minutitos para que hagan la fórmula y vemos aquí el resultado, ¿ya? Vamos, chiquillos, 2 minutitos para que puedan encontrar el resultado.
¿Les va resultando, chiquillo, no? ¿Pudieron llegar a resultados de las dos columnas que estamos resolviendo? Tania, Janet, ambas Pamelas. Si me comentan algo, o Miguel, si está ahí. Voy en el porcentaje, Perfecto, gracias. Esperamos unos pero no minutitos me más. resulta. Veamos qué es lo que sale y lo vamos a chequear. ¿Cuál es la duda, Pamela, que tiene? En la segunda tengo duda, dice. Es que saqué una fórmula, pero no creo que esté buena. Aquí quiero esperar a ver la Mm, revisión mejor. Perfecto, vamos a dar los últimos 2 minutitos y la revisamos. Ya, veamos cómo sería el resultado entonces que estamos tratando de construir. La primera, ¿cierto? ¿Cuánto nos falta por pagar? Podríamos simplemente hacer la resta del valor del préstamo menos lo que ya hemos pagado. Entonces nos faltaría por pagar ese monto, la sumatoria de esos dos, nos coincide con el valor del préstamo. Ahora, eso podría ser por el valor real del préstamo, porque obviamente ese préstamo, ¿cierto?, tiene un leve interés, por lo tanto, ese sería, ¿cierto?, el valor real, ¿verdad? Entonces, si yo sumo eso, ¿cierto? Eso, finalmente mi préstamo de 800.000, de 816, ¿cierto? De 800 subió a 816, ¿cierto? Y me falta por pagar, he pagado 453, me falta por pagar esa cantidad. ¿Ya? En ese resultado coincidimos, ¿verdad? Sí, sí, Perfecto. Ya, hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿cuál es el porcentaje, dice, cuál es el porcentaje pagado del total? Yo quiero saber qué porcentaje representa ese valor de lo que ya he pagado y yo simplemente voy a dividir por el valor real del préstamo, por ese valor, por ese. Entonces acá claramente si cambio el formato, ahí puedo agregar dos decimales. ay, perdón, me perdí. ¿Puede repetirlo? Que está, justo me interrumpieron. Sí, no hay ningún problema, no sé. Ya, la fórmula, ¿cierto? Para saber en porcentaje cuánto he pagado, yo referencio lo que ya he pagado, ¿cierto? Y lo divido por el universo total del préstamo, que serían los 816. Y esa división me representa, ¿cierto?, cuánto he pagado yo ahí. Entonces ¿Ya? ahí tengo Ah, que he esa parte me pagado, faltó entonces el porcentaje, porque hacía la división, pero después no sabía cómo pasar los porcentajes. claro, le cambié el formato, le puse porcentaje 9 y le agregué dos decimales. ¿Ya? Ese fue lo único distinto y nuevo que hice. Y hasta ahí estaríamos, ¿cierto? Ahí sí que coincide para todos, ¿verdad? Sí, perfecto. Me Ya. estaba complicando, era más fácil de lo que pensé. Sí, a veces tiende uno
a interpretar mal o simplemente se confunde por distintas razones y resulta que tal vez era más siempre lo que estábamos buscando. Ya, vamos, los invito chiquillos a cambiarse de la hoja Funciones Básicas 1, esta hoja, ¿cierto? Y acá vamos a empezar a incorporar todas las funciones que para un Excel básico uno debe manejar. Dentro de estas funciones yo les puedo mencionar que va a estar la función suma, que es la tradicional, la función promedio, la función max, que me permite sacar un elemento más grande, la función min, la función contar, que cuenta solo datos que son numéricos, no considera espacio en blanco, la función contará, que cuenta todo tipo de datos que existen en un rango, pero tampoco considera los espacios en blanco, la función contar punto blanco, esa función solo cuenta celdas que están vacías dentro de un rango, ¿ya? La función potencia, que ya la vimos, la función producto, la función, función cociente también que está por ahí, ¿ya? Entonces aquí, en esta hoja, yo hablo, ¿cierto?, de dónde están las funciones. Muchas veces a las personas les gusta trabajar con la ficha fórmula, y acá, ¿cierto?, voy a mover esto para acá, y acá yo tengo ese mismo elemento, lo tengo acá, ¿vale? Ese elemento me muestra esta ventana que es conocida como el asistente de funciones, donde yo elijo la función y gráficamente me va mostrando los elementos que debo completar, ¿ya? Ahí está la función suma, está la gráfica de la función suma, se compone de dos elementos, número uno, número dos. Por lo general completo uno, siempre marco un rango, pero si fuese un rango distinto, podría marcar en el recuadro número uno un rango y perfectamente podría marcar en el recuadro 2 otro rango distinto. Es lo mismo como presionar la tecla, por ejemplo, control, donde marco un rango. Si yo mantengo presionado la tecla control, me permite marcar columnas o filas discontinuas, ¿ya? Entonces, esa básicamente es la gráfica. Esa es la función más tradicional, ¿ya? Si nosotros vamos a esta hoja, que es la siguiente que está acá, funciones básicas, aquí hacemos un recuerdo, dice la sintaxis tiene que estar formada por los siguientes componentes y siempre en este orden: signo igual o signo más, el nombre de la función, paréntesis de apertura, los argumentos que se tienen que separar con punto y coma o coma según la configuración regional del computador. Y finalmente el cierre del paréntesis. Estos son los 5 puntos que nosotros siempre hacemos casi en forma automática, pero esos son los que siempre van. Y hay una acá, la primera función, por ejemplo, yo tomo acá, simplemente si estoy en la ficha fórmula, le digo el autosuma, ¿sí? Y él me está señalando que va a sumar todos los datos que están a su izquierda, por lo tanto acá yo lo corrijo y digo que quiero solo esos dos y lo suma, ¿ven? Una suma vertical, ¿cierto? Yo me ubico acá, si sigo perteneciendo, estando en la ficha fórmula, ocupo la autosuma, como ya lo hemos hecho anteriormente, ¿cierto? Yo puedo aquí corregir el rango y obtengo resultados. Y nuevamente acá, para la fórmula, ¿cierto?, horizontal, también aquí yo le puedo decir que ese es el rango. Entonces la función suma, nada que ver. Voy a volver a la ficha inicio. La función resta dice, pero ocupando la función suma. O sea, ¿cómo vamos a restar con la función suma? Uno le puede parecer extraño esto, pero la verdad es que sí se puede hacer. ¿Por qué razón se puede hacer? ¿Está el Porque, número negativo? porque existe un número negativo, ¿cierto? Oh, ahí se me fue la pantalla para cualquier lado. Ahí. Porque existe un número negativo. Entonces, si yo hago la función suma, si yo hago la función suma, ¿cierto? Acá, yo digo que voy a corregir estos dos datos y claramente me va a restar por ser un número negativo. Si este fuera 18 simplemente, va a sumar, pero cada vez que utilice la función suma o cualquier función, ¿cierto? Y se encuentre con un número negativo, va a ser algo distinto a lo que inicialmente representa el nombre de la función. Entonces, ahí yo también podría restar. A muchas personas le puede parecer como extraño o ilógico usando la función suma, ¿ya? Ahora, aquí hablamos de la función producto, ¿ya? Dice multiplica todos los números especificados como argumento. Aquí ya está el uso de esta función, ahí, ¿eh? La voy a borrar para irle mostrando, ¿cierto? Simplemente acá le digo producto
y digo que quiero esos datos. Este es el formato más simple de esta función. Producto, yo esta función producto también la podría complementar dentro de ella con funciones suma, que multiplique los resultados de dos columnas sumando. Puede uno hacer ahí eh, distintas aplicaciones, pero en su formato más simple, básicamente esta función lo único que hace es multiplicar, nada más que multiplicar. ¿Ya? Después viene la función cociente, ¿cierto? Y esa función lo que hace me devuelve el cociente de una división. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, 10 dividido por 3 es 3 porque 3 por 3 es 9, me sobra uno, entonces el cociente es el número que al multiplicarlo con el dividendo, ¿cierto? Me da un número cercano o idéntico al que quiero dividir, ¿no? Entonces la función se compone, básicamente, la voy a borrar para que vean cómo se ocupa, coloco el símbolo igual, llamo la función cociente, siempre cuando yo en esta lista la encuentro en la función, yo les sugiero que aprendan a ocupar esta forma, colocar el signo igual y escribir el nombre de la función, que es más simple que estar haciendo clic en el FX, digamos. ¿Ya? Ahora, si alguien la acomoda o está muy acostumbrado a trabajar con la asistente de función, ningún problema. ¿Ya? Ahí la alternativa la eligen ustedes y la idea es que siempre elijamos la que sea más fácil. Entonces me dice, ¿cuál es mi numerador? Ese es mi numerador. ¿Cuál es el denominador? Ese es. Denominador se entiende por el número que lo va a dividir y presiono Enter. ¿Ves? Y ahí está el resultado. Muy simple de utilizar, nada del otro mundo. Si seguimos hablando, también me encuentro acá con la función potencia. La voy a borrar para explicar. Ya le hemos visto, es cierto, la potencia. Y acá yo le digo que quiero ese número elevarlo, ¿cierto?, a la potencia de 4. Y ahí me da 81. ¿Ya? Esas serían las primeras, ¿cierto? La función suma, la función cociente, la función potencia y producto. Y vimos cómo podíamos restar, tal vez, como decía, ¿cierto?, y lógico, usando la función suma. ¿Ya? Ahora, les invito aquí que nos cambiemos la hoja que dice funciones básicas 2 y aquí hablamos ya de la función promedio, ¿verdad? Y aquí trata la función promedio, las voy a borrar y las voy comentando. Básicamente acá escribo la función promedio y lo único que hace es lo que dice su nombre, obtener un promedio, por lo tanto digo que quiero el promedio de todos estos elementos, ¿no? Y me saca el promedio de esos elementos. Siempre el promedio lo va a arrojar por lo general con decimales, ¿ah? Ahí uno tiene que trabajar si quiere usar decimales o no. Y con los decimales, chiquillos, hay que tener bastante precaución. Por ejemplo, hay S50, ¿cierto? 61,50. Y si yo le quito decimales, acá, me quedan 62. Supuestamente al tener 0 decimales debería ser 62. Si yo, por ejemplo, ese resultado, hay una función que aquí también ustedes deben conocer que se llama redondear, esa, y yo quiero tomar ese valor que está ahí y lo quiero redondear a 0 decimales. Y presiono Enter y también me da 62. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque me ha pasado en alguna instancia que hay personas que necesitan ir sumando datos con decimales y a veces no les cuadra la suma total porque a veces hay que decir que esté en 0 decimales para que aproxime el número hacia arriba porque si no lo voy aproximando, no va tomando el número entero, podría darme una leve diferencia con algo que tal vez puede ser importante para efectos de cálculo. ¿Ya? Entonces hay una función, ¿cierto? Promedio y la función redondear. Ahora, hay funciones que me permiten obtener el número más grande y el número más pequeño, y esa función se llama max, ¿cierto? Y cómo trabaja, muy simple, todas estas funciones trabajan de la misma forma, siempre el símbolo igual, llamo la función max acá y le aplico, ¿cierto? Aquí el que obtenga el máximo de esa lista de valores, ¿no? Y ahí me saca el máximo, ¿no? Ahora aquí, si hay una función máximo, existe la contraparte que es la función min. Esta me devuelve el valor más pequeño. Siempre lo voy a hacer de esta forma acá, ¿eh? Ahí.
y le digo que quiero sacar, ¿cierto?, los números más pequeños o el más chico de ese rango de datos. ¿Ya? Y ahí tengo la función min. Ahora, para contar datos, ¿cierto? Yo les mencioné a ustedes que hay varias funciones para contar. La primera se llama contar solito, que aquí no la tengo puesta, pero sí se las menciono. Contar, y esa función lo único que hace va a contar todos los datos dentro de un rango que yo le especifique, pero cuenta solo aquellos datos que son números. Si hay un dato que fuese texto, él lo omite, al igual que si hay celdas vacías, no cuenta las celdas vacías. ¿Ya? Por lo tanto, aquí me dice que yo trabaje con la función contará, lo voy a hacer, ¿cierto? Digo, contará. Mientras más vaya escribiendo yo el nombre de la función, más se acota la lista. ¿Eh? Entonces digo aquí, contará, y digo que quiero contar datos de ese rango hasta ahí. La función contará va a contar todo tipo de datos que existan en un rango, números, letras, fechas, todo lo que existe ahí, caracteres. Lo único que no cuenta son los espacios en blanco o las celdas vacías. Por lo tanto, digo eso ahí, presiono Enter y me dice que hay 5 elementos, y efectivamente yo tengo 5 elementos, pero no considero la celda vacía. ¿Ya? Voy a hacer yo acá la contraparte, voy a decir que ocupa la función contar, para que veamos qué es lo que hace el contar acá, y voy a decir igual contar, eso, y lo voy a pasar el mismo rango, ¿ven? Y presiono Enter. Y la función contar me entregó como resultado 4. Y eso está bien, y por eso les muestro las dos alternativas para contar, porque esta función contar cuenta solo datos que son números, y ningún otro dato más, solo datos que son números. Por lo tanto, este dato que era texto lo omitió y contó ese 20, la fecha, el 5 y el número 63. ¿Ya? Ahora, a lo mejor alguien de ustedes podría llamarle la atención de que si yo estoy diciendo que cuenta solo datos que son números, ¿por qué me está contando una fecha? ¿Por qué contará una fecha si yo dije que solamente cuenta datos que son números? ¿Cuál sería la explicación? Si la función por definición cuenta solo datos que son números y yo veo que consideró la fecha en su cuenta. ¿Cuál podría Porque ser la está en explicación? formato numérico la fecha. Porque está en formato numérico. Más que esté en formato numérico, fíjense que la fecha, ahí tiene un formato de fecha, y aquí arriba yo veo que tiene formato de fecha. Yo voy a darle un formato a la fecha de general. Y si una fecha tiene formato general, miren lo que representa. Todas las fechas en Excel, chiquillos, son tratadas como un número específico para la fecha, que parten por lo general del 40 y algo en adelante. ¿Ya? Entonces una fecha siempre representada, el día 11, ¿cierto? Es representado, por ejemplo, acá, este día 11 de junio del año 2026, es representado por el número 46.184. ¿Ya? Es por eso que la función contar considera que la fecha es un número y lo incluye en su resultado de cuenta. ¿Ya? Solo por esa razón. Ahora voy a darle el formato de fecha corta que tenía acá y ahí la vuelvo a fecha. ¿Ya? Si seguimos más abajo acá, Profe, consulta. En este caso, si se cuéntame, le diera formato de fecha larga que salía ahí, no lo debería contar o lo va a contar igual? lo va a contar igual. Le vamos a dar el formato de fecha larga y Ah, la fecha toma el formato y lo cuenta igual. ¿Ya? ah, Porque ya, entonces aún al así, fin. que esté con formato de fecha larga, sigue siendo un número para él, Ah, para Excel. perfecto. ¿Ya? Entonces, todas las fechas son siempre representadas por un número. Por eso las cuenta. Para Excel la representa como número. ¿Ya?
y lo hace porque para tratarlas como información, para efectos de búsqueda, le es más simple hacer el match, la igualdad, o si está entre esos rangos, siempre lo trabaja mejor como número, ¿ya? Ahora, siguiendo con esto, hay una función que se llama contar punto blanco, y esta función lo único que va a hacer es contar la cantidad de espacios en blanco que existan dentro de una planilla, de un rango de una columna o de un rango de filas. Por lo tanto, voy a ver yo cómo se trabaja esta función. Aquí, esto. Entonces me voy a ubicar acá, voy a borrar el resultado y voy a llamar la función. Entonces, claramente, si no la escribo adecuadamente, me aparece cualquier cosa, ¿cierto? Por lo tanto, aquí ya la visualizo en la ayuda, ¿cierto? Acá yo perfectamente podría irme moviendo. Ahí está el contar punto blanco, ¿cierto? Y yo la puedo simplemente elegir acá con un doble clic, como lo hemos hecho, y le decimos que obtenga ese resultado, ¿vale? Y ahí me dice que dentro de ese rango, que podría ser perfectamente el rango de una planilla, cuántas celdas vacías hay hasta ahí, ¿ya? No sé si con estas funciones que son relativamente muy simples, existe alguna duda, alguna consulta. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna pregunta, chiquillos? Estoy viendo que alguien me escribió aquí al chat. Janet, las clases, tengo entendido que las clases grabadas las van a subir el día de hoy y les van a informar por correo el link porque quedan registradas en YouTube. Entonces ahí les van a indicar el link donde queda este registro de estas clases, ¿ya? Así que si el día de hoy en la tarde no les llegase ese link, cuando nos volvamos a reunir el martes, usted me comenta para que yo preguntar qué pasó, porque eso fue lo que me informaron, ¿ya? Para que sepa. Ninguna pregunta, esto, ¿cierto? Son funciones muy sencillas. Si no hay ninguna pregunta, les voy a pedir que nos vamos acá a la hoja que dice ejercicio, funciones básicas 1, y en base a la información que aquí está, hay que responder estas 5 preguntas, ¿ya? Son las 16:05, 5 minutitos para que la puedan hacer usted, de ahí la hago yo y hacemos el match. Trabajen en eso, por favor, chiquillos. Vayan trabajando en ese ejercicio, 5 minutitos y revisamos.
3 minutos más revisamos, chiquillos. Un minuto para que revisen, muchachos. Pamela ya está lista y un minutito. Lo que ya van terminando. Estamos próximos a revisar. Ya. A ver, lo voy a hacer yo ahora acá para ver si consigo con el resultado que ustedes tienen. La primera pregunta, ¿cierto? Acá dice cuántos productos hay. Para eso voy a hacer uso de la función que estamos viendo, que es contar. Y quiero contar cuántos productos hay acá. Voy a contar todos los productos que existen acá. ¿Mm? Y presiono Enter. Y el resultado me dice que hay 19. Ahora me dice cantidad de productos sin saldo, es decir, que están vacíos o no tienen nada. Para ese caso, me voy a apoyar, ¿cierto?, en la función contar punto blanco y voy a decir que, o voy a entender que aquellas celdas que están vacías no tienen saldo, por lo tanto hay 4 productos que no tendrían saldo. ¿Cuál es el promedio, dice acá, de los productos? Bueno, ocupo la función promedio y saco el promedio del más grande al más pequeño. ¿Mm? ¿Qué diría eso? El valor mínimo
Sabemos que existe la función min y hago la misma operatoria, sacando el valor más pequeño del rango que yo necesito. Y si hay una función que me entrega el más pequeño, ¿cierto? ¿Cuál sería el número o stock más grande si uno quisiera saber, ¿cierto? Ahí y digo que de este rango son todos esos. Por lo tanto, los resultados que ustedes deberían haber llegado son estos que están aquí. ¿Ya? No sé si coincido con lo que ustedes obtuvieron como resultado, chiquillos. Ya, profe, yo en la primera me equivoqué porque en cuántos productos hay, sumé todos los productos, no los conté. No te Ah, rías. claro, porque era, ¿cuántos hay? Hay 5, hay Sí, 10, hay 15. Entonces, el resultado tenía que ser ese, digamos. ¿Ya? Y lo otro está bien, ¿verdad? sí, lo demás Ahora, está bien, solo ahí me equivoqué. perf- perfecto. Nos cambiamos a la segunda hoja y aquí tengo una planilla, ¿cierto? Con distintas clases de datos. Ujú. Y acá hay unas preguntas que hay que responder. Entonces, no, les otorgo un par de minutitos para que encontremos este resultado. Luego lo reviso yo y vamos comparando si coincidimos con lo que ustedes hacen versus lo que yo voy desarrollando, ¿ya? Entonces, un par de minutitos para que lo hagan ahí. Vayan trabajando ahí para que después podamos comparar, ¿ya? Tres minutitos, cuatro, revisamos. Ahí estoy viendo que comienzan a finalizar ahí. Voy a incorporar una pregunta más acá. Quiero saber también cuántas personas tienen hijos.
Agreguen ese que está ahí, por favor. Esa pregunta nueva. ¿Cuántas personas tienen hijos? ¿Ya? 3 minutitos revisamos. Me van comentando si van terminando para que podamos revisar. Ya la veo. Perfecto. Ahí creo que terminaron todos. A ver, voy a desarrollarlo yo para que veamos si llegamos ahí al mismo resultado. ¿Ya? Entonces voy a partir acá, dice promedio de las edades. Llamo a la función promedio y me centro, ¿cierto?, en marcar todos el rango, ¿cierto?, de la columna edades. Si me da ese formato, siempre recordar, chicos, que este es un formato que se cambia, así que voy a aprovechar de seleccionar todas las celdas y le pido que me dé un formato con estilo Millán. Así que ahí tengo mi resultado. Mi segundo resultado dice cuál es la edad mayor. Ocupo la función max de acá. Y de nuevo acá, ¿cierto? Puedo marcar de ahí en adelante. Da lo mismo como vaya marcando. Si marco hacia arriba, ¿cierto? O de arriba hacia abajo, la verdad es que eso no debería influir mayormente en mi resultado. ¿Ya? Entonces yo puedo, sin ningún inconveniente, seguir marcando así y llego a eso. La menor edad, la contraparte de la función min, ¿cierto? Y si quiero ser ordenado, que a algunas personas les gusta ahí, puedo marcar de la otra forma. ¿Ya? Ahí tengo. Dice, ¿cuántos hombres hay? Por lo tanto, digo acá, quiero usar la función contará y cuento, ¿cierto?, la cantidad de hombres en la columna masculino. ¿Ya? Hago lo mismo para la otra, ¿cierto? Para el caso de cuántas mujeres hay, también llamo acá la función contará. Y ahora cuento, ¿cierto?, la información de la columna femenino. ¿Ya? Y después, por ejemplo, dice cuántas personas no tienen hijos. Entonces acá voy a decir acá que quiero hacer uso de la función contar punto blanco
y voy a contar, ¿cierto? Todos estos datos. Ahí. Y me dice que hay 6 personas que tienen hijos. Y la contraparte era, ¿cuántos tienen hijos? Bueno, sé que la función contar cuenta solo datos que son numéricos. Así que ahora voy a contar acá. Como yo sé que contar cuenta solo datos que son números y no considera las celdas vacías, por lo tanto me dice que hay 14 personas que sí tienen hijos. ¿Ya? Ese sería el resultado. No sé si existe alguna duda, alguna consulta. ¿Coincidimos hasta ahí? Perfecto. Ya son las 4:25. Vamos a quedar por acá hasta el día de hoy. El próximo martes, cuando nos volvamos a juntar, les voy a pedir que ustedes piensen si quieren reforzar algún otro tema. Si seguimos esta misma línea con la que estamos viendo, vamos a ver aquí un poco la función sí, que también se trabaja en un curso básico, y algunas otras funciones de tipo estadística que son bastante útiles. ¿Ya? Así que por Muchas hoy quedamos gracias. hasta por acá. Que tengan un bonito fin de semana y nos vemos el próximo martes. Cuídense Gracias mucho. igualmente, Alejandro. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, Chao, chao. gracias. A ustedes por asistir.